En fin, vamos a pasar por aquí, por un lugar, alguna cuadra de mi casa, donde hice el primer graffiti sobre, bueno, no el primero, pero uno de los primeros grafitis, es aquí. Un recuerdo maravilloso aquí. Esto fue lo que quedó. Esto fue lo que quedó del 349. Chúpate esta, Coqui. Mi propósito fue crear un archivo físico e interpretarlo a partir de sacar cuestiones que existieron dentro de la historia de Cuba, pero sobre todo de la historia de los años 60 para acá hasta la fecha. Para mí fue un punto importantísimo, un punto cardinal fuera la UMAP, que fueron los campos de concentración, campos de trabajo que se hicieron en Camagüey en los años 60, entre 64, 65 hasta 67, 68, que fue instrumentada por el propio gobierno, pero que no hoy en día sencillamente son absolutamente olvidados. No es conveniente para el gobierno recuperar ese momento de la memoria histórica. Lo interesante es que el gobierno cubano siempre habla sobre la recuperación de la memoria histórica con toda una materialidad, con toda una fisicalidad, con todo un imaginario que es el blanco y negro, la imagen esta típica del siglo XX, eventos precisamente de mediados del siglo XX, pero hay algunos a los cuales son necesariamente olvidados por ella, por la administración socialista, ¿no? El gobierno, al parecer, es el único que quiere ser depositario de ese tipo de información, de su propio archivo. O sea, un texto como, por ejemplo, textos que critican la misma posición de los privilegios del burócrata en la revolución, como ese del Che Guevara, que dice: contrarrevolucionario es aquel que hace la contrarrevolución, pero también es contrarrevolucionario aquel que tiene 2 casas, que tiene 2 carros, que tiene lo que no tiene el pueblo, pero lo tiene, que lo ostenta. Ese también es un contrarrevolucionario. La idea de, inclusive, un texto como ese, el cual tú lo puedes poner en la sociedad, es decir, ponerlo directamente en la calle y que el Estado mismo lo borre, estás viendo el conflicto que existe entre la legitimidad de su propio discurso. Bueno, en fin, aquí ahora a la izquierda fue el primer trabajo que me dice, que yo lo hice un día con una plantilla muy pequeñita, para que fuera maniobrable, para que fuera poder sacarlo de la mochila, y hice uno aquí, es aquí en esta misma entrada. Sí, está ahí tapado por el sol. Entonces aquí este es el primero. Yo hice un diseño que es basado en el logotipo del Partido Comunista de Cuba, ¿no? El del PSC. Y lo que le hice fue sustituir sencillamente las siglas del PSC por 349. Ese es el primero. Entro por aquí. Y lo interesante en el 349 es que de pronto empecé a oír y empecé a ver en la realidad codificación de este nuevo lenguaje represivo, este lenguaje estético sovietizado, nuevamente traído a la realidad. En ese sentido, a mí el 349 me parece una cosa magnífica, porque lo que veo es el delirio, la puesta en marcha del delirio estatal. No son capaces de articular una política nueva. Ellos sencillamente se enfrentan a cuestiones novedosas dentro del campo social con tácticas viejas, y eso sencillamente es inoperante. A mí nada más que me parece el 349 un juego, una magnífica historia de la literatura, que es lo que yo siempre me imagino con todas estas cuestiones totalitarias,
un magnífico cuento totalitario, un magnífico cuento kafkiano, que sigue reproduciendo un modelo viciado completamente y que en sí esto es literal. Es una pequeña novela policíaca. El 349 es una pequeña novela policíaca fracasada en la realidad, pero que sí yo pienso que tendrá algún tipo de argumento en un futuro posible, si a alguien se le ocurre hacer esa pequeña y mínima novela policíaca del Estado cubano, ¿no? ¿Tú viste dónde están los carros ahí de la piquera esa, los amarillos? Es ahí mismo, ahí. Al lado del polaquito amarillo ese, es por ahí, míralo ahí, detrás del Visitaxi. Está detrás del Visitaxi. Por cierto, deberían hacer un hotel ahí arriba también, ¿eh? Ah, ahí está.